Hola bikers, como podéis ver, nuestra bicicleta eléctrica con motor Shimano dispone de un montón de baterías diferentes. Para saber cuál es cuál y cómo hay que mantenerla, hemos venido a visitar a David Lario, del servicio técnico de Shimano Iberia. Hola David. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Cuéntanos. Bueno, pues tenemos que diferenciar dos grandes grupos principalmente. Serían baterías externas, que serían todas estas que tenemos aquí, quitando las tres últimas. La primera batería que tenemos sería esta batería que iría en un transportín. Tenemos dos modelos, la BT6000 que va en 418 vatios hora y la BT6001 que va en 504, ¿vale? Después de esta, que es la única batería que tenemos en transportín, iríamos todas estas cuatro baterías que van en el cuadro. Sería la BT6010 de 418 vatios hora, BT8014 418 vatios hora, BT8010 504 y BT8016 de 630 vatios hora. Estas tres baterías se pueden cargar directamente fuera de la bicicleta, levantando la tapa que viene aquí, pero tanto la BT6010 como la 6000 y 6001 llevan un alojamiento en la bicicleta para poder cargarla. Si quisiéramos cargarla fuera de la bicicleta, tendríamos que utilizar el adaptador, el BT60, que lo que haría sería introducirlo aquí y ya podríamos cargarlo fuera de la bicicleta. ¿En qué tipo de bicicletas podemos encontrar estas baterías externas que acabamos de ver? Las podemos encontrar en cualquier tipo de bicicleta, tanto sea de montaña como sea de paseo. Incluso en algunas bicicletas de ciudad, carretera, se puede encontrar perfectamente. Esta sí es más exclusiva de paseo por ir de transportín, pero no tienen limitación de uso. Si nuestra bicicleta equipa este modelo, que es de 500 vatios, ¿podríamos instalar este otro de una capacidad superior? La 8016 se podría instalar siempre y cuando la bicicleta tenga el suficiente espacio, sobre todo en bicicletas de doble suspensión, ya que de largo son iguales, pero la de 630 tiene un poquito más de panza. Pero tendríamos que cambiar el soporte de la batería si el fabricante no ha instalado el soporte de la batería de la 8016, porque el soporte de la 8016 es compatible con la 8010 y la 8014, ¿vale? Pero el soporte de la 8014 o 8010 no es compatible con el de la 8016. Todo esto a nivel de batería externa. Ahora, como veo aquí, estas parece que son internas. Sí, estas son las tres baterías internas. Tendríamos la primera batería interna que sacó Shimano, que es la BT80, que son 504 vatios hora. Después tenemos por aquí la BT8035 de 504 vatios hora y la 8036, que es de 630. ¿Vale? Misma pregunta que antes. Si un usuario tiene esta batería de 504 vatios hora y quiere pasar a una autonomía superior, ¿podría instalar esta batería en su cuadro? Siempre y cuando la batería que tenga la 8035 sea la 8035L. ¿Qué quiere decir la L? Que es una batería de 504, pero con la dimensión de una 8036. Entonces tendría el suficiente espacio para poder instalarla. Y al contrario, si tiene una batería de 630, una 8036 y quiere poner una de 504, tendría que poner la versión L para rellenar el hueco que tiene. Entendido. Entonces, si alguien quisiese hacer ese cambio a una autonomía superior con la batería de 630, ¿tendría que pasar por un service center a que le hiciesen algún tipo de modificación en el software del sistema? No, simplemente sería instalarla, pero tendría que revisar que el cuadro lo permite con la batería que acabamos de nombrar. Tanto la BT8035 como la 8036 son baterías
que se cargan a través del cuadro de la bicicleta. Tiene un puerto instalado, normalmente está puesto en la zona del eje de pedalier, y ahí enchufaríamos nuestro cargador. Si quisiéramos cargar la bicicleta, la batería, fuera de la bicicleta, necesitaríamos un adaptador, que es el BT80, que lo que sería, se introduciría aquí y ya la podríamos cargar. Porque la 8020 ya te viene con el puerto correspondiente para poder cargarla. Ese adaptador viene incluido con la bicicleta cuando la compras en la tienda. Eso es según fabricante. Normalmente es un adaptador extra, ya que la bicicleta te da la facilidad de cargarla a través del cuadro. Una pregunta también sencilla. ¿Cuándo hay que cargar la batería? Si la bicicleta la vamos a utilizar habitualmente, pues la puedes cargar el día antes o el día que vayas a utilizar la bicicleta sin ningún tipo de problema. Si la bicicleta la vas a dejar parada durante mucho tiempo, es recomendable dejar la bicicleta con más de un 70% y que la batería esté en un lugar entre 10 y 20 grados, que esté para que las celdas no sufran. Y para ver el estado de carga de la batería puede ser tan sencillo como encender la bicicleta o pulsar el botón de la batería y ver en los LED en qué estado está. Es decir, habitualmente la batería la podemos cargar en cualquier momento. No es necesario ni agotarla completamente ni esperar un valor mínimo para poder cargarla. No, porque las baterías, si la batería está a un 50% y la cargas, te va a coger un 50% y hasta que no sumes un 100% no te va a cumplir un ciclo de carga. De acuerdo. ¿Cómo la cargamos? ¿Qué Vale. cargadores existen? Shimano tiene ahora mismo 3 cargadores. Los 3 cargadores son compatibles con todas las baterías. Lo único que hay ciertas baterías que necesitamos los adaptadores que habíamos nombrado antes. Entonces, primero tendríamos el cargador, el 6002. Es un cargador de carga lenta, es el primer cargador que sacó Shimano. Y este cargador, en una batería de 504 vatios, cargando la batería al 80% te tarda unas 7 horas, ¿vale? Entonces este cargador simplemente pues lo podríamos enchufar a una batería y sería enchufarlo a la corriente y ya estaría, o si es a un adaptador, del adaptador a la batería, ¿vale? Luego tendríamos el cargador, el 6000, es un cargador bastante más voluminoso, carga un poquito más rápido. Este cargador te carga una batería de 504 al 80% sobre unas 4 horas, ¿vale? Y sería el mismo procedimiento que con el cargador anterior. Y por último, que este sería el cargador de carga más rápida, que es el 8004. Este cargador te va a cargar una batería de 504 vatios al 80% en 2 horas y media. Es el más rápido y sería el que te va a dar un tiempo de carga más reducido. ¿Cuál es el cargador que viene habitualmente en las bicicletas? Si un usuario se compra una ahora mismo. Eso tendrías que verlo en las especificaciones de cada fabricante, en el contenido de la bicicleta, qué cargador es el que el fabricante te va a proporcionar. En cualquier caso, si equipasen podrían actualizarlo a este otro cargador sin ningún problema. Sí, sería tan sencillo como acercarte a tu tienda habitual y comentarle a la tienda pues que quieres adquirir el cargador nuevo. Obviamente una batería de 630 vatios hora nos va a dar más autonomía que una de 504 vatios hora. Sí. Cuando hablamos de autonomía, ¿en qué márgenes de kilómetros o de horas de pedaleo estamos hablando? A ver, es muy relativo y principalmente la autonomía que nos va a dar una batería u otra va a ser los parámetros de configuración que tengamos instalados en nuestro motor. Entonces, si nosotros llevamos todos los empujes, el par, los newton metros del par del motor y la reacción del motor muy altas, vamos a tener una autonomía más baja,
va a influir también el peso del ciclista, el perfil de la ruta, entonces son parámetros muy cambiantes. Entonces, dependiendo de la configuración que lleve cada usuario, le va a dar una autonomía u otra. Hace unos instantes nos comentabas que si vas a dejar la bicicleta sin utilizar durante un largo periodo de tiempo, es conveniente mantenerla a un cierto nivel de carga. ¿Qué otras pautas de mantenimiento debemos seguir? Vale, con las baterías y en general con las bicicletas e-bike, tenemos que tener en cuenta que son bicicletas que normalmente, quitando algunos modelos, superan los 25 kilos. Al ser bicicletas de montaña, pues son bicicletas que están expuestas a muchas torsiones, holguras y demás. Entonces, hay que revisar cada cierto tiempo que la batería no coge holgura con el soporte de la batería, porque eso lo que podría llegar a ocurrir es que los conectores de la batería con el soporte de la batería cogen holgura, se dañan y se dañaría el conector y habría que reemplazar la batería porque no es posible repararlo. Entonces, nosotros siempre recomendamos que las bicicletas e-bike, si con un uso habitual, se deberían de llevar a la tienda habitual cada unos 6 meses para revisar holguras, par de aprietes y que dejara la bicicleta en perfectas condiciones. Y como consejo, pues podríamos recomendar echarle aceite dieléctrico en las conexiones de la batería y el soporte de la batería para que la energía que le proporciona al motor pues sea continuada. Vale, una vez que hemos puesto nuestra batería a cargar, podemos dejarla toda la noche cargando sin problemas, podemos despreocuparnos, porque veo que aquí algunos cargadores tienen una señal de warning, vale. de aviso. Nosotros, una vez que enganchemos el cargador a la batería y a la corriente, se nos indicará el LED naranja como que está cargando la batería. Cuando la batería se cargue al 100%, el LED se apaga, deja de proporcionar corriente, pero nunca es recomendable dejar una batería de gran voltaje conectada a la corriente durante muchas horas, más que nada pues por seguridad. Sí es cierto pues que hay algunos cargadores que por el tiempo de carga y por la carga que tienen se calientan un poco, pero no ocurre nada, no por dejar el cargador vas a tener ningún tipo de problema, pero sí es recomendable revisar la carga para que cuando la bicicleta esté completamente cargada, desconectarla de la corriente. Me acabas de comentar que es conveniente aplicar un spray eléctrico o una pasta a los contactos. ¿Esto hay que hacerlo después de lavar la bicicleta o hay que hacerlo habitualmente? No, lo puedes hacer después de lavar la bicicleta. Sí es recomendable que cuando laves la bicicleta se lave con agua, no agua a presión, pero sobre todo, muy importante, con la batería puesta, porque si quitamos la batería, lo que podemos hacer es que entre agua en los conectores de la batería y se dañe el sistema. La pasta o el aceite eléctrico la podemos echar las veces que queramos, no hay problema, eso solamente va a beneficiar al sistema y sobre todo pues lo que habíamos comentado antes, que la batería no tenga holguras y que vaya fija, para que la batería ni el motor se dañen. ¿Cómo sabemos si la batería tiene holguras? Simplemente cogiendo la batería, en caso de que sea una batería externa, si la batería tiene un pequeño oscilación hacia arriba o hacia abajo, tendrá holgura, si no, la batería no se tiene por qué mover. En las baterías internas pasaría lo mismo, pero tendríamos que quitar la tapa que la recubre para poder verificarlo. Y es simplemente un tema de ajuste que lo pueden hacer en cualquier tienda Shimano Service Center. Eso es. Sería retirar la batería y con los tornillos del soporte de la batería se procedería al ajuste de la batería. Y luego, en cuanto al lavado, lo único pues, que tenemos que tener en cuenta es secarla bien, no incidir con el agua en zonas como el motor o la batería
y después de lavarla, secarla bien para que no se oxide en ninguna parte de la bicicleta. En el caso de que un usuario detecte que tiene un problema con alguna de sus baterías Shimano, pues por ejemplo, un código de colores anómalo o que la pone a cargar y no carga hasta el tope, ¿qué tiene que hacer? Ahí se tendría que acercar a un Shimano Service Center. El Shimano Service Center se pondría en contacto con nosotros y a través de un programa que tenemos nosotros interno podríamos mirar las celdas de las baterías, a ver si están dañadas o qué código de error tiene para poder subsanarlo. Pues por mi parte nada más, muchas gracias David, he aprendido mucho sobre baterías, cosas que no sabía, como por ejemplo ese software que tenéis para detectar si hay alguna batería con alguna celda dañada y nada. Pues nada, encantado de recibiros y cuando queréis podéis venir otra vez. Nos vemos en el siguiente vídeo.